Dios, hermanos, que Dios los bendiga. Amén. Bienvenidos una vez más. ¿Qué te parece si vamos a Deuteronomio? Y nos ponemos de pie para darle lectura a la palabra del Señor. Deuteronomio 11. Versículo 18, vamos a leer hasta el 23, hermanos. Dice cuando lo tengan. Amén. Amén. ¿Todos traen su Biblia? Los que no traigan Biblia, como dicen por ahí los predicadores, hacer que es un cristiano. Amén. Dice la palabra del Señor: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí en nuestro lugar, hermano, y vamos a poner una oración delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, por tus misericordias. Gracias porque tu palabra, Padre mío, Señor, es buena, nos llena, Dios, nos alimenta, Dios. Tu palabra nos nutre cada día, Señor. Y en esta hora, Dios, en el nombre de Jesús, te rogamos que tu Espíritu Santo, Dios, traiga a nuestro corazón, Señor, la importancia que tiene el escudriñar las Escrituras, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo el que está tocando nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo el que ponga esta palabra en nuestro corazón, Dios, y que nos pueda despertar, Dios, a la importancia que tiene el escudriñar, Señor. La importancia que tiene, Dios, tu verdad, tu ley, Señor, tu Torah, Señor. En el nombre de Jesucristo, Dios, muchas gracias, Padre eterno. Amén, Señor Jesús. Amén, Dios. Amén, Señor. Bueno, hermanos, si gustan tomar su asiento. Y bueno, lo que Dios ponía en mi corazón, hermanos, esta semana, el título de la predicación del consejo de hoy, hermano, es la importancia de la palabra de Dios en mi vida. El miércoles nos hablaba nuestra hermana Silvia acerca de regresando a las sendas antiguas, ¿no? Porque a veces nosotros vamos caminando y de repente nos vamos torciendo, nos vamos enfriando. Pero el Señor el miércoles nos hablaba una palabra de que regresa otra vez a las sendas. Y parte de eso, hermano, es esto, regresar a la palabra del Señor. Amén. Amén. Y como introducción, hermanos, quiero leerte un poema que encontré de una hermana que se llama Elvira Villa Mazana. Y el poema dice así: los cielos cuentan la gloria y la majestad de Dios, haciendo de él memoria, aunque no se oiga su voz. El sol que canta alegría da a toda la humanidad, no nos muestra cada día su clemencia y su bondad. La palabra de Dios es perfecta, que vuelve el alma hacia él, y la cambian pura y recta, aunque haya sido infiel. Sus mandamientos son rectos, que alegran el corazón, y el que quiera obedecerlos hallará gran galardón. Deseables más que el oro, Señor, tus palabras son, pues no existe otro tesoro que de tal satisfacción. Son más dulces tus palabras que la miel al paladar, por eso yo quiero amarlas y ensalzarlas sin cesar. ¿Ven, hermanos? Este es un poema, hermanos, de una hermana que se convirtió a Cristo, hermanos, y es lo que hay en su corazón. Y bueno, vamos a comenzar con el punto número 1. Dios me manda que yo primeramente guarde su ley en mi corazón. Cuando leemos estos versículos que dimos en la apertura, hermano, aquí nos está hablando, y vamos a escudriñar esos versículos, y poco a poco te voy a ir llevando. Y vamos a leer ahorita el versículo 18 de 11 de Deuteronomio. Dice la palabra del Señor: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Amén. Y yo encontraba, hermanos, en el diccionario, ya escudriñando este versículo, dice que la palabra pondréis habla en su raíz primaria, quiere decir poner.
como lo dice, poner. Y en esto, hermano, es usado en una gran variedad de aplicaciones, literalmente y figurativamente, que quiere decir afirmar, atesorar, ceñir, colocar, establecer, exponer, fijar, guardar, imponer, meditar, preservar y reflexionar. Eso es lo que quiere decir esta palabra, pondréis. Y la palabra, hermano, cuando seguimos el versículo leyendo, dice: por tanto pondréis estas mis palabras. ¿Cuáles las palabras de Dios? Es todo lo que viene en las Escrituras. Y palabras, hermano, encontraba en el diccionario del hebreo, que quiere decir, es una palabra dabar, y de ahí, hermano, quiere decir palabra, acuerdo, consejo, decreto, designio, dicho, ley, libro, mandamientos, mensaje, precepto, promesa y respuesta. Y cuando seguimos el versículo leyendo, le dice: pondréis estas mis palabras en vuestro corazón. Leía que corazón, hermano, que viene de una palabra hebrea que es levad, que quiere decir deseo, entendimiento, espíritu, inteligencia, meditación y voluntad. ¿Cómo queda esa parte, hermano? Entonces dice la palabra del Señor 11:18. Por tanto, dice, vas a poner, vas a afirmar, vas a atesorar, vas a ceñir, vas a colocar, vas a establecer, vas a exponer, vas a fijar, vas a guardar, vas a imponer, vas a meditar, vas a preservar, vas a reflexionar. Estas mis palabras, estos mis acuerdos, estos mis consejos, estos mis decretos, estos mis designios, estos mis dichos, esta mi ley, estos mis libros, estos mis mandamientos, estos mis mensajes, mis preceptos, mis promesas y mis respuestas. ¿Nos damos cuenta? Y dice: en vuestro entendimiento, en vuestro espíritu, en vuestra inteligencia, en vuestra meditación, en vuestra voluntad y en vuestro deseo. ¿Nos damos cuenta? Todo, cuando nosotros escudriñamos esa parte de las Escrituras, hermano, es bien profundo lo que dice la palabra del Señor. Fijemos la palabra de Dios en nuestro corazón, que se quede fija. Dice en Deuteronomio 5:29: ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Fíjate, esto lo está diciendo Dios, hermano. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ese es el deseo de Dios para nosotros, hermano, que nosotros escudriñemos las Escrituras, y no solo es leerlas por leerlas, sino que las atesoremos en nuestro corazón, que las fijemos en nuestra vida, que las ciñamos en nosotros, hermano, la palabra del Señor. Y el deseo de Dios es que las guardemos. ¿Por qué? Porque dice el Señor: si las guardas te va a ir bien. Ese es el deseo de Dios, bendecirnos. Y no hay fuera de esto, hermano. Cualquiera que dice que hay una bendición fuera de esto, de guardar la palabra de Dios, eso es mentira. Amén. La bendición de Dios viene cuando nosotros guardamos las Escrituras. Y esto es algo que Dios les dio al pueblo de Israel cuando iban saliendo que ya venían recorriendo de Egipto, cuando habían entrado a Jericó, cuando iban a entrar a la tierra prometida, cuando Dios les da los mandamientos, cuando Dios les da las tablas. Dios les da los mandamientos porque de acuerdo a sus mandamientos, si ellos se mantenían dentro del parámetro de lo que había establecido Dios, del marco de lo que Dios había establecido, que es su palabra, Dios los iba a bendecir. Pero en cuanto una persona da un pie afuera de lo que es la línea que Dios puso ya, una línea espiritual que es su palabra, entonces nos empieza a ir mal, hermanos. Nos empezamos a salir fuera de la voluntad de Dios, y ese no es el deseo de Dios. Dios quiere que permanezcamos en su palabra, que escudriñemos las Escrituras y que nos permanezcamos firmes y fieles, como nos decían las traducciones ahorita que estábamos leyendo. Jesús resumió su ley en 2 mandamientos. Pero no porque lo resumió en 2 mandamientos quiere decir que seas inválido todo lo demás. Pues Jesús ya nomás dejó 2 mandamientos, entonces ya no leo la Torah, ya no leo la ley, ya no, porque ya Jesús no. Pero nosotros nos damos cuenta que cuando cumplimos 2 mandamientos, estamos cumpliendo toda la ley. Pero ¿cómo voy a conocer la ley si no la leo? Y cuando yo leo la ley y la cumplo, entonces esos 2 mandamientos se están cumpliendo en mi vida. Y aquí dice la palabra del Señor en Mateo 22:37, cuando ya saben que los traductores de la ley y los escribas llegaban a tentarlo para ver qué era lo que respondía, y le preguntan: ¿cuál es el mandamiento más importante?
Y Jesús les dice en 22:37, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dijo Jesús, este es el primero y grande mandamiento. Este es el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios. Amaremos a Dios. Y cuando yo amo a Dios, cuando yo cumplo su ley, cuando yo escudriño las escrituras y me sumerjo en las escrituras, empiezo a escarbar, hermano. Ahí es cuando yo empiezo a aplicarla en mi vida, y ese es cuando yo demuestro el amor a Dios, porque ya no transgredo lo que a Dios no le agrada. ¿Cómo me voy a dar cuenta que a Dios no le agrada la idolatría si no es que le escudriño las escrituras? A lo mejor he escuchado alguna vez, oh, Dios no le agrada, Dios detesta la idolatría, la homosexualidad, a los borrachos. Dios detesta ese tipo de pecados. ¿Y cómo lo voy a entender yo si no me meto a las escrituras? A lo mejor lo he escuchado, pero no hay como meterse a las escrituras y escudriñarlo y ver cuál es la voluntad de Dios para mi vida, qué es lo que le agrada y qué es lo que le desagrada a Él. Y tal vez nos encontremos con que estamos viviendo una vida que a Dios se le desagrada, de altivez, de arrogancia, de soberbia, de envidias, de hechicerías, de pleitos, de celos, de iras, de contiendas. Y a Dios tal vez no le agrada eso. No le agrada al Señor, viene en las escrituras. Pero ¿cómo lo voy a saber? Hasta que me meto a las escrituras, hasta cuando yo me sumerjo en las escrituras. Porque dice Dios, ¿quién diera que tuviese tal corazón? ¿Quién? Su pueblo, sus hijos, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Y cuando retomamos aquí, cuando Jesús les dice cuál es el primer mandamiento, dice que es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. El segundo, dice la Biblia, dice Jesús, es similar a este. Dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo voy a aprender a amar a mi prójimo? En las escrituras me dice cómo amar a mi prójimo. Amén. Oh, son los detalles que a Dios le agrada, hasta esos detalles más mínimos. Como Dios me manda a través de las escrituras, la instrucción todo el tiempo, a través de las predicaciones, a través de escudriñar las escrituras. Dice, y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Nos damos cuenta? Jesús resumió toda la ley y todos los profetas en dos mandamientos: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. ¿Nos damos cuenta? Pero qué tan importante nosotros escudriñar todo. No porque se resumen esos dos, ya se invalida todo lo demás. O porque es el Antiguo Testamento, ya nada más vivimos en el Nuevo. No, toda la ley, toda la palabra, nosotros lo vamos a ir viendo, es la inspiración de Dios. Escrita por hombres en diferentes tiempos, pero es la palabra inspirada por Dios. Amén. Amén. Punto número 2, y que se les enseñen a los hijos. Seguimos leyendo esa parte de Deuteronomio 11:18 y ahora vamos a leer el 19. Y este punto quiere decir, y que se las enseñen a los hijos. No solo es importante que yo, como adulto, que tú como padre las leas, las escudriñes, las aprendas, las vivas, las atesores en tu corazón, sino que después de eso, hermano, la importancia que Dios le da en que tú se las enseñes a tus hijos. Amén. Se las compartas a tus hijos. Tú cultives a tus hijos en la palabra del Señor. Dice el 19, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Nos damos cuenta de la importancia que tiene, hermano? El que estés cultivando la vida de tus hijos en la palabra del Señor. No solo que se la aprendan como a estar repitiendo, oh, ya me aprendí el tal versículo, no, sino que te preocupes porque en su corazón Él tenga la sabiduría y el temor de Dios. ¿De qué sirve, hermano, que tú les enseñes a tus hijos la palabra de Dios y aprendan ciertos versículos y de repente se aprenden el no unáis a yugo desigual y al rato lo ves casándose con una persona que no comparte la misma fe, que no es hijo de Dios o no es hija de Dios? ¿De qué sirve, hermano? ¿Qué quiere decir eso? Que solamente se lo aprendió de labios para afuera, pero no hubo una convicción en su corazón. No se peleó, no se hizo el esfuerzo porque la palabra de Dios quedara en su corazón penetrada. ¿Y cómo lo haces? A través de estar orando al Señor, porque eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Pero tú como padre tienes que estar de rodillas delante de Dios, clamando al Señor, pero también tienes que estar con ellos como maestro, como sacerdote de tu casa, enseñándoles las Escrituras. Amén. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Y las enseñaréis a vuestros hijos. Cuando estés sentado en tu casa,
Cuando estés en tu hogar, rodeado de tus hijos, enseñarles las escrituras, enseñarles la palabra de Dios a su nivel de ellos. No que se la aprendan como pericos, como dicen acá, sino que haya en su corazón ese temor y esa revelación en sus vidas. Porque después vienen a brotar los frutos. ¿Dónde está aquel jovencito que tocaba? ¿Dónde está aquella jovencita que estaba en la puerta recibiendo? ¿Dónde está aquel líder de jóvenes que se veía que estaba bien firme? Si a la primera, hermanos, viene una tempestad y se los lleva. Vienen las tentaciones, los afanes de la vida y se los lleva. Ahí están los frutos, en realidad, si hubo una buena siembra o no, si hubo un buen esfuerzo de los padres o no. Porque a veces los padres están tan afanados en la vida cotidiana, en ganar dinero, en los afanes de la vida, en la glotonería, en tantas cosas, que se olvidan y piensan que nada más trayéndolos al servicio dominical ya es suficiente. Pero la palabra del Señor no habla de eso, hermanos. Cuando estés sentado en tu casa, cuando andes por el camino, al acostarte y al levantarte, se las vas a enseñar. Y les hablarás de ellas, dice la palabra del Señor. Ese es el consejo que Dios nos da, hermanos. La importancia que tiene el enseñarle a los hijos, para que después ellos se los enseñen a sus hijos, y sus hijos a sus hijos. Y ahorita lo vamos a ir viendo eso. Dice la palabra del Señor en Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y dice la palabra, con guardar su palabra. ¿Cómo va a limpiar el joven su camino? ¿Cómo tú como padre le vas a enseñar al joven a que limpie su camino? Si no es con guardar su palabra. Un joven, una jovencita que tiene convicciones en su corazón, de verdad, en serio, hermano, cubre multitud de pecados en su vida. Pero así, hermano, como no tienes idea, multitud de consecuencias que puede acarrear sobre su vida. ¿Por qué? Por tomar sanas decisiones en Dios, por tomar sanas decisiones en la doctrina de Dios, porque ha sido instruido en la palabra del Señor desde su niñez. ¿Sabías que los judíos a los 12 años, sus hijos ya se saben toda la Torah? Todo el Pentateuco, ya se saben toda la ley. Yo te pregunto, ¿cuántos años tienen tus hijos? ¿Cuántos versículos se saben de la Biblia? ¿Cuántos versículos nos sabemos nosotros como adultos de la palabra del Señor? ¿Nos damos cuenta? Carecemos muchas veces de escudriñar las Escrituras. Estamos empezando año, vamos a empezar año, estamos a unos días de que se termine. Ese puede ser un buen propósito para cada uno de nosotros, meternos a la palabra del Señor, buscar el conocimiento de Dios, cultivar a los hijos en el conocimiento de Dios. ¿O qué hacemos todo el tiempo? ¿Estamos con el control en la televisión? Ya le tenemos que bajar a ese control, hermanos. Ya le tenemos que bajar al afán de la vida. Y más si tienes hijos, ¿qué les vas a sembrar? ¿Qué les vas a dejar? Y Dios te da un consejo, déjales la palabra de Dios. Esa es la mejor herencia que se le puede dejar a los hijos. Amén. Esa es la mejor herencia. Dice Salmo 78:5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantan lo cuenten a sus hijos. Ahí estamos viendo de generación en generación, a fin de que pongan en Dios su confianza. ¿Cuál es el propósito de escudriñar las Escrituras? El que se las enseñes a tus hijos, para que ellos pongan su confianza en Dios, como dice aquí el salmista, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. ¿Nos damos cuenta? Cuando los jóvenes aprenden a tomar decisiones sabias en Dios, ¿cuáles son esas decisiones? El día que alguien se les acerque y les ofrezca un cigarro de mota, el día que alguien se acerque a un jovencito entre ellos, entre el ambiente que se cría, y les ofrezcan un cigarrillo, una copa de vino. Cuando el joven dice no, porque hay temor en mi corazón de Dios, eso es lo de la convicción que yo tengo. Entonces, hermano, dirás, valió la pena. Amén. Valió la pena esas tardes, en las tardes, cuando pude haber estado haciendo otras cosas, ganando más dólares en el trabajo. Valió la pena esas tardes que invertí en mis hijos, con ellos ahí, enseñándoles la palabra de Dios, teniendo un devocional con ellos cada día. Valió la pena. Cuando el joven se le acerca una jovencita destrampada, vestida con ropas así, ya te imaginarás cómo, y que lo quiera seducir, el joven diga, no, me voy a guardar hasta el día de mi boda. Cuando el joven o la jovencita diga no, porque sabe identificar bien, sabe discernir bien entre lo bueno y lo malo por las Escrituras,
que no es bueno, porque dice la palabra del Señor, no unáis a yugo desigual, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Cuando ese jovencito y esa jovencita digan no, es porque hubo una convicción en su corazón, sin necesidad, hermano, que al momento se le esté diciendo, no, no lo hagas, porque lo va a hacer. Si su corazón no ha cambiado, su naturaleza y su vida no ha cambiado, lo va a hacer a escondidas o delante de ti. Pero preocúpate mejor porque desde su niñez les enseñes las Escrituras. Preocúpate, hermanos, porque desde su niñez los estés instruyendo, para que cuando vengan los tiempos difíciles, hermano, ellos tengan herramientas para defenderse. ¿Nos damos cuenta? La importancia que tiene y cómo es el consejo de Dios en nuestras vidas, que primeramente yo como adulto, hermano, atesore sus palabras en mi corazón y como consiguiente se las demos a los hijos. Amén. Y a otros que estén a nuestro alrededor. Dice, ese es el número 2, y que se las enseñen a los hijos. Vamos al versículo 21, y aquí es el punto número 3, ¿para qué debo de guardar los mandamientos? Y aquí en el versículo 21 dice, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar. ¿Te das cuenta, hermanos? El cumplir la ley de Dios, el vivir bajo los mandamientos del Señor, alarga nuestros días. Dios nos bendice y Dios fructifica nuestras vidas. Y eso es lo que está diciendo. ¿Para qué? Para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Y sabemos, hermano, que si nos instruimos en la palabra de Dios, no solo nuestra vida va a terminar en esta tierra, sino que hay un después de... Hay una eternidad, y lo que tenemos que tener bien claro es que cuando nosotros nos instruimos como adultos en la palabra de Dios, nos estamos preparando para la eternidad. Cuando instruyes a tus hijos, los estás preparando para la eternidad. Entonces, aquí es donde tú debes decidir en qué invierto más tiempo. ¿En qué invierto? ¿En tus posesiones materiales, terrenales, o en lo que va a ser eterno? En aquello que un día estará delante de la presencia de Dios, para bien o para mal. Porque todos vamos a comparecer delante de Dios, hermano. Ya sea para condenación o para vida eterna, para salvación. Amén. Pero todos un día estaremos delante de la presencia de Dios. ¿Dónde quieres ver a tus hijos? ¿Dónde quieres estar tú? Dice en Salmo 119:10, por todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Es lo que dice el salmista. En el 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Para qué guardamos los dichos de Dios, la ley de Dios, los mandamientos de Dios en nuestro corazón? Para no pecar contra Él, hermano. Ese es uno de los propósitos, para no pecar contra Él, para no faltarle a Él. Ese es el propósito. Salmo 34:11, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, hermano, estamos nosotros poniendo en nuestro corazón el temor de Dios, que es lo que la palabra de Dios, cuando tú te alimentas de la palabra del Señor, como consecuencia viene a generar un temor hacia Dios, hermanos. Amén. Fíjate, en el 4 vamos a seguir ahí escudriñando esta parte. En el 22, ¿por qué debería de guardar la ley de Dios? Y vamos a leer el versículo 22. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo te prescribo, para que los cumpláis, y si amáis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, Jehová también echará, fíjate, de delante de vosotras a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros, hermano. ¿Y de qué nos está hablando esta parte de la Biblia, hermano? Nos está hablando de victorias. Nos está hablando, hermano, de que nuestros enemigos no podrán contra nosotros. ¿Cuáles son nuestros enemigos? En aquellos tiempos iban entrando a las tierras que Dios les iba a regresar, porque ya se las había dado, ya tenían la escritura sellada por Dios cuando se lo prometió a Abraham, cuando dijo, sal de tu tierra y te daré esta tierra prometida, te llevará a la tierra donde fluye leche y miel. Cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, vienen a retomar esas tierras que Dios se las había dado, hermanos, que Dios se las había dado, pero esas tierras estaban ya llenas de personas, de naciones. Pero Dios poco a poco les iba a ir entregando esas tierras, Jericó y todas las tierras de los alrededores. Entonces aquí habla de que en esos tiempos esas eran las victorias que les estaba dando al pueblo de Israel. ¿Cuáles son las victorias que en este tiempo nos da, hermano? ¿Cuáles son nuestras batallas? ¿Cuáles son nuestras luchas diarias? Dice la palabra que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra todo espíritu de maldad, las huestes celestes.
La lucha es contra el sistema del mundo. La lucha es contra nuestra propia carne, los deseos de la concupiscencia. Amén, hermanos. La lucha es contra Satanás. Y esas victorias son las que Dios nos va a ir dando. Cuando nosotros nos mantenemos delante de Dios, el Señor promete darnos, protegernos, poner un cerco alrededor de nosotros y llevarnos de su mano. Y que no nos toque, no nos puede tocar. El diablo no nos puede tocar sin permiso de Dios. Entonces si nosotros nos metemos en la palabra de Dios, la concupiscencia, lo que hay dentro de nosotros que nos quiere llevar a pecar, se adormece, hermano. Se adormece cuando hay temor de Dios en nuestras vidas. Pero es una búsqueda constante de Dios, llenarnos con la palabra de Dios. Como dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan físico vamos a vivir, hermanos. Hay una vida espiritual que tenemos, que hay que estar cultivando, que hay que estar alimentando. Y el único alimento que tenemos, hermano, es la palabra de Dios. Amén. Es el alimento espiritual que tenemos, la palabra. Estarnos alimentando. Por eso, cuando nosotros no escudriñamos las escrituras y estamos débiles espirituales, por eso es de que la carne está con todo, hermanos. Y por eso es de que, no puedo dejar el alcohol, se me hace difícil dejar el cigarrillo, se me hace difícil dejar el afán de la vida, se me hace difícil dejar esto, el otro, y me arrastra y me lleva, y un día estoy bien en la iglesia, pero 2 o 3 días me voy al mundo y vuelvo a regresar, y así estamos, hermano, y así nos están llevando la carne. Pero cuando nosotros tomamos en serio la palabra de Dios y nos damos cuenta de la importancia que tiene el guardarla, el escudriñarla en nuestro corazón, nosotros Dios nos da una firmeza y un temor que fortalece hacia Él. Y ya difícilmente nos puede arrastrar. Dios nos sana esas adicciones. Porque sí es difícil dejar todo ese tipo de adicciones. Pero también hemos comprobado muchos de nosotros que cuando nos refugiamos en Cristo, Dios nos da la fuerza a través del Espíritu Santo, que lo que no podemos hacer en nuestras fuerzas, lo hacemos en el poder de Dios, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y la palabra de Dios nos está alimentando todo el tiempo, nos está alimentando. Ya nomás vemos de lejos aquel perro rabioso que nos quiere otra vez atrapar, pero en el nombre de Jesús nosotros tenemos victoria y pasamos victoriosos. Pero Dios va haciendo a un lado a nuestros enemigos, y Dios nos va dando victoria, hermano. ¿Cuántas personas hemos visto que han salido de las calles? Mujeres que han sido golpeadas por sus esposos, y los esposos han sido tocados por la palabra de Dios, y ellos mismos cuentan testimonios de que están arrepentidos por lo que hacían, y cómo Dios transforma su corazón de piedra en un corazón de carne. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo, a través de la lectura de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. En traducción lenguaje actual, ese versículo, hermano, que es el 22 y 23, dice: si obedecen siempre los mandamientos que hoy les doy, y si aman a su Dios y le son fieles, Dios expulsará de este territorio a los pueblos que ahora viven allí. Ustedes derrotarán naciones grandes y poderosas, de norte a sur y de este a oeste. Nadie podrá quitarles el territorio que conquiste. Nos damos cuenta de las victorias de Dios que el Señor nos da. Y aparte, otra parte, ¿por qué debería de guardar la ley de Dios? Pues fue un mandamiento que Jesús nos dejó. En Juan 5:39 dice la palabra del Señor: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿qué? La vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿dónde voy a encontrar yo la vida de Cristo? La vida, la muerte y la resurrección de mi Señor Jesús, que es el Evangelio, en la palabra del Señor, en la ley de Dios. Entonces ahí es donde yo tengo que meterme. El apóstol Pablo también se lo aconsejó al joven pastor Timoteo, en 2 de Timoteo 3, del 13 al 17. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo: pero tú, le dice Pablo, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo que has aprendido que desde la niñez, fíjese, ¿desde cuándo, hermano? ¿Desde cuándo aprendió Pablo? Desde la niñez. Y hemos visto en otras partes de la Biblia que dice que fue por parte de su abuela y de su madre, ¿no? Loida y Eunice, que lo instruyeron en la palabra del Señor. Y nos damos cuenta aquí los frutos en la vida de Timoteo, cómo esos frutos empiezan a emerger. ¿Cuál? Que ahora ya en ese tiempo era un joven pastor, hermanos, discípulo de Pablo. Dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer, primeramente, dice, sabio, para instruir en justicia. En el 16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Era lo que decía hace rato, ¿no? Toda la Escritura, hermano, y útil
¿Para qué es útil las Escrituras? ¿Para qué es útil escudriñar las Escrituras? Leer la palabra del Señor. Dice, para enseñar, para redarguir, o sea, para convencernos de que estamos mal. Por eso es importante, para corregir nuestra vida, hermano. Si estoy caminando yo siendo egoísta, pues la palabra del Señor viene y me dice, con respecto al egoísmo, que está mal, que no quiero tener comunión con mis hermanos. La palabra del Señor viene y me instruye que tengo que tener comunión con mis hermanos. Y entonces la instrucción, es la corrección que está dando la palabra del Señor a mi vida, para instruir en justicia. Entonces nos damos cuenta ahí, hermano, que primeramente la Escritura nos hacen sabios, nos hacen sabios. Mira, es muy diferente sabiduría que conocimiento. Tú puedes tener todo el conocimiento del mundo, saber todo lo que tenga que ver con las leyes de todo tipo. Todo conocimiento lo puedes tener en tu mente, un conocimiento intelectual increíble. Pero si no tienes la sabiduría de Dios, hermano, con todo y ese conocimiento que tengas, te puedes ir al infierno. Así de sencillo. Porque Dios y las Escrituras es la que nos da la sabiduría para saber tomar buenas decisiones. Entonces, la palabra del Señor lo primero que nos da, hermano, o nos hace ser sabios para aprender a tomar sabias decisiones. Amén. Amén. Sabiduría. Dice que también nos hace aptos para enseñar a otros. También nos redarguye, nos convence de pecado. También para instruir a otros, hermano. Para enseñar, para redarguir. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y, fíjense, enteramente preparado para toda buena obra. Nos damos cuenta de la importancia que tiene. ¿Qué es lo que está pasando cuando tú primeramente escudriñas las Escrituras y las vives en tu vida y las aplicas? ¿Qué es lo que pasa cuando se las enseñas a tus hijos? Los estás preparando para esto. Enteramente preparado para toda buena obra. A eso es lo que está haciendo. Ese es el propósito, hermano, de lo que nos dice en Deuteronomio 11, 18, 19. Este es el propósito, que tú estás preparando a tus hijos para toda buena obra. Proverbios 7:1 dice: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. En el 2 dice: guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Nos damos cuenta lo que dice este proverbio? Y bueno, el punto número 5 y último: ¿cuál es el peligro, hermanos, de apartarnos y desconocer la ley de Dios? Cuando uno se aparta de la palabra de Dios, se comienza a enfriar. Se entra en un adormecimiento espiritual y dejamos de discernir entre lo bueno y lo malo, como le pasó muchas veces al pueblo de Israel. ¿Nos damos cuenta? Oseas 4:1, te lo voy a ir leyendo. Si quieres, búscalo en tu Biblia. Oseas 4:1, y vamos a leer, tú me vas siguiendo con tu mirada. Oseas 4:1. Dice la palabra del Señor: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y con las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda al hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Y fíjense lo que dice en el 6, hermano, bien importante. Aquí viene el por qué, hermanos, o qué es lo que pasa cuando nosotros nos apartamos de la ley de Dios. Dice la palabra del Señor en el 6, versículo 6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su arma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. O sea, la fornicación, la borrachera, hermanos, y el vino y todo eso quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el lecho le responde.
porque espíritu de fornicación lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron, e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Fíjense, hermanos, el pueblo sin entendimiento caerá, hermanos. Y esto lo podemos ver a nivel personal, en nosotros, cada uno. Yo, si no tengo entendimiento de las Escrituras, yo voy a caer. Si tu familia no tiene entendimiento de las Escrituras, tu familia, tu círculo de tu familia va a caer. Si una congregación no tiene entendimiento de las Escrituras, va a caer, hermanos. Y si un país no tiene entendimiento de las Escrituras, va a caer. Amén. Como lo que le está pasando a Estados Unidos, que su destrucción está llegando poco a poco. Hay de aquellos que aman esta nación, porque esta antigua Babilonia va a caer en breve, hermanos, en poco. Oremos al Señor porque Dios tenga misericordia de nosotros, de cada uno de nosotros, y guarda nuestras familias. Pero esto va a caer porque se han olvidado de la ley de Dios. Amén. Dice en el 16: porque como novilla indómita se apartó Israel, los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados. Fíjense, un comentarista dice esto, con referente a toda esta parte de la Biblia que leímos ahorita. Sacerdotes y pueblo por igual rechazaban el conocimiento. Dios lo rechazará justamente. Ellos olvidaron la ley de Dios, tampoco desearon ni se propusieron retenerla en la mente y transmitir su memoria a la posteridad. Por tanto, Dios los olvidará justamente a ellos y a sus hijos. Si deshonramos a Dios con lo que es nuestra honra, tarde o temprano se convertirá en vergüenza para nosotros. Es lo que dice un comentarista. Oseas 6:6 dice la palabra del Señor: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Más que tus sacrificios a Dios, más que tu servicio a Dios, más que las ofrendas y los diezmos y las riquezas que puedas acercar a Dios. Dios lo que quiere es que nosotros, cada uno de nosotros, crezcamos en conocimiento de Él. Y entonces, hermano, nuestras ofrendas serán como un olor grato delante de Él. Pero si yo estoy sirviendo a Dios, si yo estoy dando grandes ofrendas, si yo estoy siendo el mejor servidor en la iglesia, en cualquier área, pero no estoy escudriñando las Escrituras, no estoy conociendo cada día más a Dios, no estás enseñando a tus hijos el temor de Dios, esas ofrendas son como trapo de inmundicia delante del Señor, como muchas veces fueron las ofrendas del pueblo de Israel delante de Él, que decía el Señor: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Nos damos cuenta? Amén. Dios es bueno, hermanos, Dios es maravilloso, y nos deja bien claro en las Escrituras lo bueno y lo malo. Y Dios dice: pongo delante de ti el camino del bien y del mal. El camino del bien son sus instrucciones, su ley, su palabra. Pero si nosotros decidimos dejar el camino del bien por el mal, hermano, y sin darnos cuenta y pensamos que andamos por camino de rectitud, y nuestros caminos pueden ser caminos de muerte, hermano, Dios no nos va a bendecir. Pero Dios es tan bueno que nos deja su palabra y nos dice la manera como Él puede bendecirnos. Y como siempre le dijo al pueblo de Israel, que Él estuviera dentro del marco que Dios había establecido ya, dentro de ese cerco que eran las Escrituras, hermanos. Y fíjense lo que dice aquí en Josué 1:7, y ahí nos lo deja bien claro, hermanos. Vamos a buscarlo si gustan ahí en las Escrituras. Con este versículo vamos a terminar. El Señor aquí nos lo deja bien claro, hermanos. Más claro ni el agua, hermanos. La instrucción que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Y he aquí que te des cuenta por qué a lo mejor no nos ha ido bien. ¿Por qué tus hijos siguen tomando decisiones que nada que ver con el temor de Dios? ¿Por qué tú sigues tomando esas decisiones de afanarte por la vida? En lugar de que estés con tus hijos estudiando las Escrituras, escudriñando las Escrituras, instruyendo las Escrituras, formando sus vidas. Es porque muchas veces, hermano, vivimos una vida religiosa. Una vida, hermanos, que solamente amamos a Dios de labios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Eso es lo que a veces nos encontramos haciendo, una vida religiosa. Si tú, saliendo de la iglesia, te vas a pecar, eres un religioso.
Y lo siento mucho, pero no eres hijo de Dios y no eres hija de Dios. Vives engañado, vives engañada. Nosotros tenemos la esperanza que un día Dios pueda tocar tu corazón, que Dios un día pueda transformar tu vida. Pero mientras tanto, hermano, no te engañes. Si tú vives una vida todos los días de pecado y solamente vienes y 2 horas te sientes aquí a escudriñar las escrituras con la congregación, estás mal, estás mal. Porque a Dios le interesa más los sacrificios que tú haces en tu casa, en tu hogar. Cuando tú vienes a la congregación, vienes a dar testimonio de lo que estás haciendo en tu casa todos los días. Tus hijos vienen a dar testimonio de lo que sus padres les están enseñando. Pero a veces vemos jóvenes, de verdad en serio, hermanos, y así te lo digo, déspotas, arrogantes, soberbios. Y muchas veces he escuchado que los jóvenes son el espejo o el reflejo de los padres. ¿Qué les estás enseñando a tus hijos en su hogar? ¿No les estás enseñando valores, principios cristianos? ¿No los estás cimentando en la palabra de Dios? ¿No estás poniendo esos cimientos firmes que dice la palabra de Dios, que no tienen que ser sobre la arena? Porque al rato vienen los vientos fuertes y se tumba todo. ¿Los estás cimentando sobre la roca que es Cristo? Pues esto es, hermanos, cimentarlo sobre la roca. Y la repetiréis a vuestros hijos. Amén. Cuando estés sentado en tu casa, cuando andes por el camino, al acostarte y al levantarte, y las escribirás en los postes de tu casa. Y todos estos versículos, hermano, hablan de que todo tu hogar debe de estar penetrado, hermano, hasta el más rinconcito de la palabra del Señor, de la voluntad de Dios. Amén. Y no sea que nos encontremos viviendo una hipocresía, hermanos. Así es que estamos iniciando año, estamos iniciando un tiempo que nos puede permitir, en nuestras metas que tengamos de principio de año, poner esto, hermanos, meternos más en escudriñar las escrituras, instruirnos cada día más y tomar la importancia que tiene el que yo primero, hermano, yo primero las atesore, las clave aquí en mi corazón, y después mis hijos se las enseñe, para que el día de mañana ellos también tengan esa convicción de que tienen que atesorar los dichos, la ley, la palabra de Dios, el consejo de Dios. ¿Ven? Fíjense lo que le dice aquí en Josué 1:7, lo que le está diciendo Dios a Josué. Solamente, dice Dios, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esa es la promesa de Dios, hermano. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, y es hasta entonces, hermano, que harás prosperar tu camino y todo, hermanos, te va a salir bien. Amén, hermanos. Amén. Es hasta entonces, hermano, hasta que nosotros nos metemos en la palabra de Dios, hasta entonces que la guardamos, porque desde ahí, hermanos, lo demás, olvídate, hermanos. Pueden venir muchas consecuencias en nuestras vidas que no son muy agradables. Así es que lo más que podemos hacer en esos tiempos difíciles, tiempos de tribulación, principios de dolores, es que nos metamos y nos sumerjamos en la palabra de Dios, tú con los tuyos. Mételos, hermano, y compártele a quien puedas compartirle. Pero esa es la importancia, eso es a lo que Dios nos quiere llevar. Y Dios el miércoles nos daba un buen jalón, regresar a las sendas antiguas. O estas son las sendas antiguas, hermano, regresar a la palabra de Dios. Amén. Y que también va en conjunto la oración. Pero ahorita estamos hablando específicamente de la ley de Dios, la prosperidad que viene sobre nuestras vidas cuando nosotros guardamos la ley de Dios, y que no tiene que ver nada, hermanos, con declarar, con decretar. No tiene nada que ver con eso. Esas son puras cosas tontas que no tienen nada que ver. Es escudriñarla y vivirla, hermano, y aplicar a nuestras vidas. Amén, hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y como conclusión, hermano, 3 puntos. Pongamos primeramente su palabra en nuestro corazón, que fue lo que aprendimos hoy. Segundo, enséñalas a tus hijos o enséñalas a quien tengas en tu hogar. Y tercero, no te apartes de ellas. No te apartes. No nos apartemos de la palabra de Dios, hermanos. Amén. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos allí en nuestro lugar y vamos a orar al Señor. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios. Gracias porque tú eres bueno, Dios, por tu instrucción, Señor. Gracias, Padre mío, Dios, porque tu palabra, Dios, muchas veces es dura, muchas veces es suave, Señor, pero siempre trae un fruto, Dios, un fruto agradable, Señor, en nuestra
palabra nos redirecciona, Señor, cuando nos estamos saliendo del camino, cuando nos estamos apagando, cuando estamos enfriando. Tu palabra, Dios, nos viene a encender, Señor. Tu Espíritu Santo, Dios, da testimonio, Señor, a nuestro espíritu, Dios, y clama por nosotros delante de tu presencia, Dios. Y tu palabra es el consejo tuyo, Señor. Es tu ley, Señor. Es tu instrucción para nosotros como tu pueblo, Señor. Para nosotros como familias, como personas en particular, Señor. Es tu consejo, Padre eterno, Dios. Por eso en esta hora te damos gracias por tu palabra, Dios, porque nos instruye, porque tu palabra nos guía, Señor. Gracias, Dios, porque a tus hijos, Señor, nos hace llevar por caminos de bien, Señor. Gracias. Ahí en tu lugar, ¿qué te parece si ahí en tu lugar oras al Señor? Tú sabes cómo vives, tú sabes cómo está tu vida. Y esta puede ser un llamado de alerta a tu vida, un llamado donde Dios te dice que te sometas a su palabra, a su ley, porque tal vez tu juicio esté cerca. Entonces hoy el Señor te dice que si tú has dejado de lado su palabra, su consejo, y te has dejado llevar por tus deseos de la carne, el sistema del mundo, por Satanás, por todo lo que nada tiene que ver con Dios, el Señor, tú, porque no en tu lugar le dices, Señor, perdóname, Señor. Perdóname porque quizás el afán de la vida, Señor, me ha arrastrado, Señor, me ha enfriado y me ha apartado de las Escrituras, Señor. Ahí en tu lugar, dile, Señor, perdóname, Señor. Perdóname por si me he apartado de tu palabra. Tú ahí en tu lugar sabes si lo has hecho. ¿Sabes cuándo es la última vez que has leído las Escrituras? ¿Sabes cuál es la última vez que has orado al Señor? ¿Sabes la última vez que tú tuviste un encuentro con Cristo? Ahí dile al Señor, Señor, aquí está mi vida. Si tú reconoces ahí en tu lugar que has sido frío, te has enfriado, dile al Señor que te perdone. Dile, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. No queremos ser negligentes en tu palabra, Señor, porque es tu instrucción. Dice tu palabra que tu palabra es luz a nuestros pasos, Señor. Es luz, Padre mío, Señor, que me alumbra el camino para saber dónde pisar, dónde sí, dónde no. Es la que me da la sabiduría para aprender a tomar decisiones y no estar tomando decisiones por la necesidad, no estar tomando decisiones por el afán, no estar tomando decisiones por el amigo, por el mal consejero, sino que tu palabra es mi consejera, Señor. Pídele perdón al Señor y dile, Señor, perdóname, Dios, porque me he apartado de tu palabra, porque ya no he buscado tu rostro, Dios, a través de tu palabra, Señor, porque tú eres la palabra, tú eres el verbo, Señor. Ahí en tu lugar dile al Señor, Señor, perdóname, Dios. Perdóname porque he tomado decisiones que no tienen nada que ver con las instrucciones de tu palabra, Señor. Perdóname, Padre eterno, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Perdóname, Padre eterno, Dios. Si has pedido perdón a Dios, dile, Señor, gracias, Señor. Gracias porque me has perdonado. Gracias porque tú eres un Dios de oportunidades, Señor. Gracias porque tú me lavas, tú me limpias, tú me transformas, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú me ayudes, Señor, a tener claridad en mi mente, Señor, en mi corazón. Quiero escudriñar las Escrituras todos los días de mi vida. Y dile al Señor, Señor, yo me comprometo a escudriñar las Escrituras todos los días y también me comprometo a enseñárselas a mis hijos. Me comprometo a instruirlos en la palabra del Señor, que tengan convicciones, Señor. Solo tú, Señor, que tu Espíritu Santo esté trabajando en nosotros. Porque tu Espíritu es el que trae la convicción, Señor, en nuestro corazón, a través de tu palabra, Señor. Ten misericordia, Señor. Yo me comprometo en esta hora, Dios, a escudriñar las Escrituras, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas, Señor. Ten misericordia, Dios, y ayúdanos, Señor, como tu pueblo que somos, Padre eterno, Dios. En estos tiempos difíciles, Señor, ahí en tu lugar, dile al Señor, aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi corazón, Dios. Ten misericordia, Rey de gloria, Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias porque tú eres bueno, Dios. Porque siempre nos da la oportunidad, Señor, de empezar nuevamente, Señor. Gracias, Señor. Ayúdame cada día, Señor. Habla mi vida cada día, Señor. Dame el consejo de tu palabra cada día, Señor. Ten misericordia, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias porque tú eres bueno, Dios, por tu palabra, por tu consejo, por tu instrucción, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor, en medio de esta tormenta, Señor.
Que bendigas a nuestros hermanos que se quedaron en sus hogares por la tormenta de nieve, Señor. Hermanos que vienen de lejos, en el nombre de Jesús te rogamos que los bendiga, Señor. Bendice sus vidas, Padre mío, Señor, en sus hogares. Bendícelos, Padre eterno, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Y llévanos a nosotros con bien en esta hora, Señor, de regreso a nuestros hogares, Señor. Muchas gracias, Padre eterno. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Dios poderoso, Señor.